Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Bueno, ha variado mucho la campaña política en el país, las noticias, y se sigue hablando de las encuestas. Lo de las encuestas son, obviamente, siempre es dependiendo quién las haga y a quién favorecen. Eso de las encuestas, así son las encuestas de las campañas. Ahí van a ver ahí los promotores de las encuestas. Parecieran activistas algunos de ellos, ¿no? Parecieran activistas realmente que promocionan a alguien. Es raro una encuesta, bueno, no sé si es raro, sería extraño, pero yo no conozco una realmente donde alguien pague una encuesta y la pierda. Desde ahí comencemos, que todo el que paga una encuesta la gana. Y el que sale en primer y segundo lugar es el que ordena, el que hace la encuesta. Generalmente es así. Yo no conozco una donde que manda a hacer una encuesta yo. Si yo mando a hacer una encuesta, me ponen que la preferencia del pueblo hondureño es que yo sea el presidente. Y a nadie se le cruza por la mente, desde semejante zarandajo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero así es en Honduras. Y el otro tema es la rectoría. Unos están hablando bien, otros en contra. Lo importante es que todo se vuelva a la normalidad. Las clases. Ayer se hablaba mucho de los derechos humanos, de los que están procesados, de esto y lo otro. Pero ese derecho humano a las clases, hay que verlo también. El derecho de aquel estudiante que ha querido clases. ¿Quién le violó ese derecho humano? Aquel que no le permitió que ingresara a un aula de clases porque le puso una barricada de sillas. Ese que puso esa barricada de sillas y que impidió que otro recibiera clases es un violador de los derechos humanos. O sea, aquí se opina de acuerdo a partidos políticos, a ideologías, a creencias. No, el derecho humano o así, esa forma acomodada que tienen del término, que solo tiene que ver con funcionarios. Entonces, el derecho humano, el que está encapuchado, el que está así, el que protesta. El derecho humano también al que se lo violan, al que le violan ese derecho que tiene a la educación. Si yo le quito ese derecho a alguien, no le permito que vaya a clase y le estoy violando ese derecho que tiene a la educación. Eso no lo miran aquí, eso no lo miran. Son cosas bien acomodadas. Y toda protesta tiene un límite. Toda protesta tiene un límite. Y cuando las causas son justas, entonces usted tiene que ir de frente, dar la cara. La sedición y todos los demás actos tendrán sus juicios. Esto sin confundir lo que se aprobó aquí, eso de la apología, del terrorismo, que puede ser acusada una persona, una cosa y la otra. No hay que combinar una cosa con la otra. Pero en el tema de la universidad ha sido bien complejo. El rector interino por lo menos ha dicho que lo de la reforma no se detiene, lo de la reforma en la universidad. Y hay que quitarse las telarañas. Si alguna reforma educativa en el país implica más sacrificio por la educación, para aprender más, para salir adelante, hay que apoyarlo. Aquí nos acostumbramos a lo cómodo. Nunca he compartido ver una huelga porque no le den recuperación a alguien. ¿Se da cuenta? Es potenciar la pereza, potenciar el alaragán. ¿Cómo es posible que aquí vamos a hacer huelgas porque den recuperación por materias retrasadas? ¿Cómo va a ser eso que vamos a entrar en ese campo nosotros? Sin entrar en el extremismo de los chinos, obviamente donde la gente hasta se suicida de la frustración de no lograr sus objetivos educativos que son altos, tampoco podemos caer en esto, pues. Dar tanta facilidad que se pase con la menor nota, y si aún con ese porcentaje tan bajo de evaluación hay que dar 2, 3 recuperaciones. Eso no puede ser en nuestro país. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también, obviamente, de los temas del momento que tienen que ver mucho con la política y la economía del país. El doctor Mundo Orellana me acompaña aquí, ya todo el mundo lo conoce, fue fiscal de la República, tiene criterios muy interesantes en base a la ley en lo que sucede a nuestro país. ¿Qué tal está, doctor Mundo Orellana? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en Doble Vía. Mucho gusto, Rodolfo, muy gentil por su invitación, aquí a la orden suya.
Comencemos con esto de la universidad. ¿Qué tal le parece? ¿Qué expectativas tiene usted después de que ha pasado? Se supone que para muchos el problema era la rectora. Ya está fuera. Yo no sé si el problema era la rectora o eran las reformas que ella impulsó. ¿Qué expectativas tiene usted ahora? Bueno, yo no creo, nunca he creído que el problema sea la rectora. El problema se genera, Rodolfo, en una pretensión que tienen los estudiantes que es legítima. Es algo con lo que usted, yo y todos aquellos que venimos desde que la universidad obtuvo su autonomía y obtuvo su paridad, vivimos. Y es que los estudiantes tienen representación estudiantil auténtica, legítima, nacida de un proceso de elecciones en la que participan todos aquellos que desean ir a votar. Resulta que en la nueva ley orgánica de la universidad se planteó que los estudiantes tenían el mismo derecho, solo que los estudiantes ese derecho lo tienen a través de las asociaciones de estudiantes, ya no a través de frentes. Entonces los muchachos y muchachas comenzaron el proceso de institucionalizar el tema de las elecciones. Y para eso tenían que emitir un reglamento. Ese reglamento entró a elaboración y participaron todos los estudiantes universitarios a través de las asociaciones. El asunto fue que en algún momento no se pusieron de acuerdo y empezó una crisis al interior de los estudiantes que se fue incrementando al grado de que entre los estudiantes se pelearon. La universidad lo único que tenía que hacer era recibir el reglamento que era aprobado por los estudiantes en asambleas y aprobarlo formalmente. Eso no se produjo porque hubo desavenencias entre los estudiantes y esa crisis hizo que los representantes del Consejo Universitario no fuesen incorporados legítimamente. Ante esa vacancia, el asunto fue que hubo una intervención del Congreso Nacional. El Congreso creyó que la mejor forma de resolverlo era decirle a los estudiantes, ponerles un ultimátum y decirles, o aprueban ustedes el reglamento dentro de tanto tiempo, previo consenso del mismo, o el Consejo Universitario va a integrar estudiantes en representación de ustedes con la condición de que sean de excelencia académica. Pasó el tiempo, llegó el momento fatal y ya ellos no podían poner, ni siquiera aprobar el reglamento porque ya no se podía hacer, según la ley. En ese momento el Consejo Universitario nombró, porque no fue que no se puede elegir, nombran a estudiantes seleccionados dentro de aquellas listas que indicaban que eran los que tenían las mejores calificaciones, era excelencia académica. No hay duda que los que estaban ahí eran excelencia académica. El asunto fue que los estudiantes siguieron peleando por tener esa representación. La universidad aparentemente este tema no lo puso dentro de sus prioridades. Habían tantas cosas por hacer en la universidad, Rodolfo, que creo que esto las autoridades universitarias fallaron, no lo pusieron como prioridad fundamental, porque creyeron haberlo resuelto de esa forma. Iban avanzando en el proceso de reforma universitaria, en el proceso de la reforma institucional, o más bien de infraestructura de la universidad, el desarrollo infraestructural de la universidad, pero marginaron ese problema. Llegó el momento en que las cosas se tensaron y explotó. Pero explotó no por el reglamento, fíjese. Explotó por otra decisión que a mí me pareció en ese momento una decisión desafortunada de la universidad. Mire, se aprobaron unas normas académicas que son normas académicas consecuentes con la dinámica de una sociedad como la nuestra del siglo XXI, demasiado exigente, competitiva, en fin, que ya no solo se trata de incorporarse a un mercado laboral nacional, sino que regional e internacional. Pero cometieron el error
de aplicarlo a todo el universo estudiantil que en ese momento estaba en el campus universitario. Y ahí se exigía que el estudiante, para aprobar una materia, tenía que sacar 70% o más, no sé, creo que era 70%. Hasta ese momento todos habían pasado con 60. Usted y yo pasamos con 60 en la universidad. Con eso pasábamos. Sí. ¿Verdad? Bueno, el asunto es que al aplicarle esa medida en esas condiciones, los muchachos se miraban en problemas. Miren, analicemos lo siguiente, fíjese bien. Un estudiante que ha venido pasando con 60, 65, 67, 68, un estudiante mediocre, vaya, va avanzando en su carrera, va por terminar su carrera y de repente le dicen que le cambian las reglas del juego y que de ahora en adelante, para que él pueda considerarse un estudiante que ha aprobado sus materias, se exige el 70%. Entonces el problema no es que le van a anular las materias anteriores, no, esa ya las pasó. El problema es que su índice académico ya no va a ser el que se va a tener como índice académico adecuado para poder ir al mercado laboral y ofrecerse como profesional. Porque él, con ese récord, está bajo el 70%. Así es que ese muchacho, cuando llegara y le exigieran sus calificaciones, además de su título, para valorarlo, yo voy a decir, bueno, pero usted salió aplazado todo el tiempo. Aunque la universidad trate de sacar equivalencias, al final la situación iba a ser desastrosa para el muchacho. Y además creaba una incertidumbre que se generalizó y los muchachos se angustiaron. Y inicialmente exigieron que se cambiara, eso no sucedió y vino la confrontación. La confrontación al final del reglamento se intensificó con un problema agregado que era ese. Luego viene... Solo perdóneme, no es muy obsequioso. Al margen de eso, porque yo escuché en algún momento la lucha y decían, ya les vamos a sacar con cuánto pasaron. Efectivamente, eran las reglas del juego. Si hubiese sido del 70, ¿y qué íbamos a hacer? Enfrentarlo. Fíjate que yo viví una experiencia personal en esto. Obviamente vengo de un sistema educativo de la evaluación más baja. Y la evaluación más baja todo lo hace conformista uno, hay que aceptarlo. Recuerdo ingresar a unos cursos hace tiempo en la escuela americana. Cuando ingreso, resulta que el 80% para pasar. Y apenas ese examen escrito, del cual venía acostumbrado, ¿se acuerda? Que encerrar en un círculo la respuesta A, B, y que nos acostumbramos a ese mamotreto de contestando preguntas y lo vemos más importante, solo valía 20%. El 80% era la conversación en inglés, el examen hablado. No, ¿quién estaba revuelto? Yo, porque yo venía de un sistema que no era el mío y me sentía desubicado. Si le resumo, yo jamás voy a tener pena de la realidad. A mí me aplazaron, no me aplazaron, me aplacé, no salí bien evaluado. Ese 80 para mí era una exigencia muy grande, pero finalmente, hasta que a uno lo aplaza, hasta que se da cuenta, algo va aprendiendo, algo se le va metiendo. O sea, la exigencia y querer lograr ese 80 lo va haciendo a uno superarse. En el momento es injusto, pero le ayuda. Y yo siento que un 70%, a mi gusto, tarde o temprano tiene que darse ese paso a una evaluación más amplia. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. El problema es que fue que se lo aplicaron en el camino. Es como que usted entra sabiendo que con 80 se pasa, pero antes del examen le dicen que ya no, o después del examen le dicen que no, que ahora es con 90. Uh-huh. Ahí es donde está el problema. Pero se debe de buscar. Claro, entiendo eso. Pero un estudiante debe de buscar hacer lo máximo y no lo mínimo en la lógica. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pero usted sabe que, mire, lo correcto hubiese sido aplicárselo a los de primer ingreso y dejar que aquellos salieran. Vaya, se fueron. De acuerdo al año. Se fue la mediocridad. Vaya, desapareció. Y ahora viene la excelencia. Ok, bacanudo. Pero en ese momento hay que aplicarse a los de primer ingreso. Yo estoy de acuerdo. Es más, yo no estoy de acuerdo con 70, yo estoy de acuerdo con 80. Eso debíamos exigir nosotros. Yo estoy de acuerdo con eso que dice usted. Pero exijámoslo a los de primer ingreso. Y ser más rigurosos. Las nuevas reglas para que ingrese en este momento a la universidad. A partir de ahí usted sabe que cuando se matricula en la universidad usted tiene que sacar 80 para pasar. Muy bien, correcto. Pero desafortunadamente el tema fue que lo hicieron en el camino.
Y mire, eso es como que le reduzcan el sueldo a usted en el camino, pues. Que le diga, mire, Rodolfo, ya no va a ganar 50,000 pesos que gana usted aquí, ahora va a ganar 25,000. Sí. Con tal que me lo pasen a dólares, ¿no? Con tal que ya no sean lempiras, no que sean dólares, no hay problema. Entonces, eso causó el problema. Pero, entonces el problema no es la rectora. El problema son circunstancias que se dieron, que no son responsabilidad de la rectora. Y ese tema de las normas académicas fue aprobación de toda la comunidad universitaria, se aprobó el Consejo Universitario. Entonces, ¿por qué imputarle únicamente a la rectora? Muy bien. ¿Verdad? La rectora es la que sale defendiendo la posición del Consejo Universitario, pero la decisión la tomó el Consejo y el Consejo lo integran decanos, las Se personalizó autoridades. mucho. Se personalizó. Y lógicamente los muchachos se radicalizaron las partes y en fin, todo terminó lo que terminó. Pero ahora con este proceso de transición, la angustia de la comunidad universitaria era saber si el proceso de reforma iba a seguir o no. Porque usted sabe que la universidad ha sido históricamente, antes de la actual rectora, un nicho de los partidos políticos. Así es. Y es más, ni siquiera de los partidos políticos formales. Hubo una época de los partidos políticos formales, la última, pero al principio era de los movimientos estos que andaban en la clandestinidad. Hay que decirlo, Sí, la izquierda. En la clandestinidad, claro. Entonces hubo mucha politización, no que prevaleció la política universitaria, sino la política de movimientos, de partidos, de facciones. Y eso fue lo que destruyó la universidad como institución académica en esa época. Alguien me dice aquí que el caso es que la metodología de los catedráticos no es la correcta. Alumnos de la nacional que pasan con 60%, de la privada sacan 90%. Esta es una percepción que creo que es muy del pasado. Yo no creo que todas las universidades privadas, como los colegios privados, todos en general, sean obsequiosos o que regalan a cambio de un pago. Porque hoy la exigencia es grande. Yo recuerdo en un tiempo que aquí solo estaban dos universidades, la Nacional y la Cecilia del Valle. La Cecilia del Valle, entiendo, hoy es otra universidad. Entiendo que la dinámica cambió, pero efectivamente antes se decía, pásate a la del Valle, para que salgas rápido, sacabas equivalencia. Yo entiendo y no conozco, aquí soy claro, no conozco, pues no soy estudiante, yo no sé, no creo que todas las universidades privadas sean, que regalen, que el que saca 40 ya en la privada saca 80, no lo sé. Sinceramente sería muy, muy irresponsable de mi parte afirmar eso. Yo tampoco. Yo he dado clases en Unitec y en... Ah, bueno, pero usted es catedrático, usted sabe. Pero hace tiempos que no. Pero en todo caso, cuando di, los estudiantes eran buenos estudiantes. Los de pregrado eran muy buenos estudiantes. Y los de... mire, todo depende del catedrático. Porque igual en la universidad privada, en la universidad pública, si el catedrático es malo, el estudiante es malo. El catedrático que no sabe su materia, ¿qué es lo que puede transmitir, Rodolfo? Sí. Y ese es el problema, que no tenemos el cuidado de escoger a quien efectivamente sabe la materia. Aquí hay alguien que me dice, ya los quisiera ver pasar física 300 o un concreto con 80%. Ajá, pero si usted es estudiante de esto, yo no sacaría ni siquiera nada de eso porque no tengo, no nací para eso. No tengo. Pero si usted va a ser ingeniero y si usted va a pasar con la menor nota y no va a aspirar a lo demás, ¿qué clase de ingeniero va a ser? O sea, si usted estudió para ser ingeniero y ese es su campo, debe tener la excelencia. Se mete a las sociales, porque sí, ahí anda mal. Porque si eso no puede sacar buenas notas ahí, es que él no tiene vocación para eso. Va a ser abogado usted y va a pasar entonces con 60 con un conocimiento medio de las leyes. Se supone que usted va a ser abogado, va a conocer la ley. Yo no me voy a meter a estudiar nada del espacio, cuestiones así, pues no es mi campo. No voy a estudiar física porque no es mi campo. Cada quien trae. Sí. Por ejemplo, yo no era bueno para matemáticas, para aritmética. En mi pueblo, ¿qué diablos iba a venir a hacer? Estudiar ingeniería si sabía que iba a venir
O que me meta pegar en la acá. muralla. Sí, que me meta canto. ¿va? Puedo salir linchado en cualquier lugar que me ponga a cantar. Sí, cada quien trae. Uno debe buscar lo que uno ya tiene una disposición que es natural y social, es combinado, ¿no? Porque depende de en qué ambiente usted se ha desarrollado, igualmente le va a influenciar. Entonces, el que no sirve para las matemáticas y está ahí porfiando en eso, es un error. Que se vaya a estudiar en las sociales, que ahí seguramente le va a ir bien. Sí. No se puede justificar. El caso del periodismo como del magisterio, todos tenemos un compromiso. En el periodismo, el magisterio no es justificable la falta de ortografía. Es una realidad, es una realidad, pero usted no puede ser un catedrático con una pésima ortografía, no puede ser un periodista que no sepa escribir. Como el que da literatura, por ejemplo. Sí, que no haya leído ni siquiera un libro, que no conozca más lo que le pusieron a leer. Es imperdonable. O sea, no combina, o sea, ¿qué clase de profesional es? Así es, totalmente. No puede, y hablando de eso, de enseñanzas, usted que es catedrático, es profesional del derecho. El derecho constitucional es lo que más nos ha complicado aquí. Llegamos a una Honduras que es lo que nos tiene ahora, la interpretación de la ley. La interpretación de la ley. La parte constitucional, ¿cómo deberíamos de estudiar la Constitución nosotros, abogados? Hoy que parece que se interpreta de acuerdo al gusto o al interés personal. Mire, Rodolfo, el problema que ha habido con el derecho constitucional es que ha sido el menos estudiado de los derechos. En las facultades de derecho, hasta hace poco, el derecho constitucional era simplemente estudiar la Constitución de la República. Eso era. Mire, ¿desde cuándo nosotros tenemos Constitución? Imagínense ustedes, de 1825. ¿Cuántos años han pasado? 200 años. ¿Verdad? Bueno, ya vamos para los 200 años. Ya es el bicentenario la República. No, ya va a ser 1921, ¿sí? 2021. Pero el 25 fue que nosotros emitimos nuestra Constitución. Ahora bien, en todo ese tiempo hemos evolucionado constitucionalmente. Quienes hacen las constituciones lo que hacen es que copian. En la historia del derecho constitucional hondureño, o de las constituciones hondureñas, solo ha habido 2 constituciones que realmente han significado un hito en la historia constitucional. La de 1894 y la de 1957. Las demás han sido copias de una u otra, y malas copias, incluso la actual. Este es un galimatías, además, porque es una confusión entre la del 65 y la del 57. Mal hecha, por cierto. Solo discúlpeme ahí la pregunta. ¿Lo hicieron por salir más rápido, por fácil, o porque aquellas eran tan buenas que había? Hay una famosa frase del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la época: apúrense con esa constitución, si lo importante son las elecciones presidenciales. No tenían ni siquiera el alcance. Solo algunos habían constituyentes de una gran elevación intelectual que sí entendían lo que estaban haciendo, pero eran pocos. Bueno, si usted ve quiénes son los autores de esta Constitución, muy pocos. Son como unos 6 o 10. De todos los constituyentes, solo como 6 o 10. Pero el problema es que parece que los pegaron. Cada quien en su parte y después hicieron así como Frankenstein. Y resultó lo que hoy tenemos, ¿verdad? Contradicciones gigantescas de la Constitución. Mire, solo le voy a decir una. La Constitución dice que el régimen de servicio civil es aplicable a todas las instituciones del Estado, con excepción del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. Pero el régimen de servicio civil solo se aplica en el gobierno central. Al empleado público. No, solo al gobierno central. A las instituciones descentralizadas no se les aplica, a las municipalidades no les aplica, al Poder Legislativo, los empleados del Poder Legislativo no les aplica, al Ministerio Público no se le aplica, al Tribunal Superior de Cuentas no se le aplica. Pero según la ley, la Constitución, el régimen de servicio civil es para todo. Incluso menciona claramente instituciones descentralizadas y municipalidades. Y no le aplican. ¿Qué significa eso? Bueno, contradicciones, porque por otro lado la Constitución dice, cuando habla de las instituciones descentralizadas, que las instituciones descentralizadas se van a regular por la legislación general de los trabajadores. Era evidente que se refería al Código del Trabajo. Entonces, esas contradicciones, ¿por qué una Constitución bien hecha
Si es una constitución bien hecha, no tiene por qué haber esas contradicciones tan sencillas. ¿Quién falla en esa aplicación? Le correspondería, digámoslo así, el Ministerio del Trabajo, que debería regular, porque es la contratación, el garante de poner en claro a qué se refiere. Viene el problema de la Constitución. Imagínense que vaya otro ejemplo. No, le digo, si la Constitución lo dice bien claro, la aplicación como tal, en materia laboral, no debería ser el Ministerio del Trabajo. Aquí está mal, lo están utilizando mal. Mire, no, porque inmediatamente después que se instale el Congreso Nacional, después de la Constituyente, se aprueba el nuevo Código del Trabajo. Y en el Código del Trabajo se regulan los trabajadores oficiales, que se llaman, que son los trabajadores que trabajan en las instituciones descentralizadas. Entonces, prácticamente, el constituyente, luego convertido en legislador, consagró lo que decía el artículo referido a las instituciones descentralizadas de la legislación laboral de los trabajadores, e hizo caso omiso al término aquel, a la disposición que metía bajo un paraguas general todos los trabajadores, que es el régimen de servicio civil. Pero quiero decir otro. Para todos los empleados, para todos los altos funcionarios del Estado, la Constitución exige honorabilidad. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe para quién no lo exige? Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿No les pide? No, no exige. ¿Qué dice en su lugar? No dice nada. Solo dice que hayan 10 años de ejercicio profesional, 30 años de edad, que hayan nacido en Honduras, que sean abogados. Eso es todo. Y notarios. Eso es todo. Pero honorabilidad no lo exige. Ahora imagínense cómo es posible que los constituyentes hayan tenido esa pifia. Y aquí siempre se ha dicho que lo que la Constitución no lo prohíbe, lo permite. Así es así. No. Pero usted sabe que muchos así dicen, como no está establecido. Son ignorantes. Porque en derecho público, lo que no se dice expresamente para el Estado no se puede presumir ni asumir ni tampoco analogar. Pero esos son muchos de los profesionales del derecho que han metido. Pero son ignorantes. Eso se aplica en derecho privado. Pero en derecho referido al Estado no. Por eso es como decir, yo ministro del trabajo, la ley dice cuáles son mis funciones, pero a mí se me ocurre, por interpretación, que puedo tener otras. No. En derecho público, la competencia es la excepción. La incompetencia es la regla general. Es decir, que el órgano es competente solo en lo que expresamente dice la ley. Dice que la Constitución, ¿qué es lo que dice? Los funcionarios tienen la competencia que expresamente la ley les atribuye. La expresamente dice. No dice tácitamente. Dice expresamente. Lo que no esté expresado en la ley, el funcionario no puede arrogarse como función. El abogado que le haya dicho eso es un abogado ignorante o es un simple abogado de derecho privatista. Porque ese es el problema que tenemos nosotros, que aquí constitucionalistas no hay. Hasta ahora están saliendo estos muchachos de la maestría de Derecho Constitucional. De ahí no hay nadie que sea constitucionalista. Hay en derecho mercantil, hay bastantes, en derecho procesal, en derecho penal, en derecho, laboral. Solo acláreme esto, doctor. ¿Y el que da derecho constitucional lo podemos considerar? El que brinda para efectos de una aclaración. No, son estudiosos. Son estudiosos. Estudiosos de derecho constitucional. Eso sí, hay estudiosos. Pero constitucionalistas no. Es que el constitucionalista es el que está acreditado con un título académico. Una maestría o un doctorado. Pero si yo lo que he hecho es estudiar la Constitución y sabérmela de pe a pa, eso no es ser constitucionalista. Eso lo puede ser cualquiera, eso lo puede ser usted como periodista. Sí. Estudie bien la Constitución y después la va a repetir a una clase. De hecho, se dice que algunos de los que están presos en otras partes se vuelven estudiosos de la ley, se vuelven expertos porque buscando cómo defenderse, se comienzan a leer las leyes. Se hacen especialistas a veces. Sí, o alguien que no tiene, que quiere aspirar, lo ha hecho desde allá, desde su trabajo. Leñadores han llegado a ser abogados con solo leer las leyes. ¿Sabe usted? Abraham Lincoln. Sí, Abraham Lincoln, es la historia. No, fíjate que siempre me quedé, que los había encontrado los libros, se pusieron ahí. Es una historia bien bonita. ¿Hasta dónde será real? ¿Hasta dónde será fantasía? No lo sé. Es mucho de real. ¿Ah? Es mucho de real, claro. En la época sí era, acuérdese que eran zonas rurales, igual que aquí en Honduras, y antes, cuando se graduó Carías, solo eran como 10 materias de derecho. Ahí está la tesis de él.
se graduó y que eran como 10 materias nada más. Volvamos. Eran como 2 o 3 años. Ahora, hablemos de un tema controversial. Su explicación con toda la tranquilidad que tenemos reflexionando sobre la ley. Lo que tanto se discute y que es tema de momento. La reelección, la reglamentación de la reelección, que lamentablemente aquí por un lado se dice que es ilegal y por otro lado todo el mundo le da pie. Finalmente hasta se aplica. El argumento, no se puede reglamentar algo que no existe como ley. Pero finalmente pasa, tanto abogado que hay, pero no sé, ¿cuál es su explicación? ¿Se debe o no reglamentar eso? O si es una violación a la Constitución de la República, la reelección, ¿qué es lo que se puede reglamentar? O sea, vamos violación tras violación. ¿Dónde vamos acá? Mire, la Constitución establece en su último artículo que la única forma de reformar la Constitución es el reconocido por la misma y que cualquier otro procedimiento con que se pretenda reformar la Constitución se entiende como que esa reforma no se ha hecho. ¿Cuál es el procedimiento de reforma que establece la Constitución? Ya lo dice ahí. Primero que es el trámite de cualquier ley, pero luego se requiere una mayoría calificada y una vez que se aprueba la reforma, hay que esperar para la siguiente legislatura para ratificar esa reforma. Y una vez ratificada la reforma, se publica y a partir de ahí se entiende que está reformada la Constitución. Ese es el procedimiento. Pero resulta que ese procedimiento no cabe en algunos artículos. No se pueden reformar, ni por ese procedimiento. Son los famosos artículos pétreos. Si la misma Constitución dice que no se puede reformar ni por el procedimiento que ella reconoce, ¿cómo es que se va a reconocer un procedimiento diferente para reformar la Constitución? Pero además, para reformar un artículo que ni el mismo procedimiento normal de la Constitución admite que pueda ser reformado, que es el famoso artículo pétreo. Pero resulta que aquí se les ocurrió que la Corte Suprema sí podía, a través de la Sala Constitucional, reformar la Constitución. Es decir, ellos crearon un procedimiento que no prevé la Constitución. Ellos, además, hicieron caso omiso de la prohibición de reformar artículos pétreos y además permitieron que el presidente en funciones buscara la reelección. Eso lo hizo la sala. Pero que lo haya hecho la sala no quiere decir que sea legítimo. El hecho es que ellos emitieron una sentencia. La sentencia tiene todos los requisitos legales para su validez. En consecuencia, esa sentencia es válida desde el punto de vista legal, pero es ilegítima por cuanto no responde a lo que debe ser una sentencia y sus efectos. Primero, es ilegítima porque va en contra de la Constitución, reforma la Constitución, es más, deroga la Constitución, porque las sentencias de la sala derogan la Constitución y toca artículos pétreos. Todo eso está prohibido. Entonces, tiene una ilegitimidad que le vicia el acto, la sentencia. Entonces, aunque la sentencia sea legal, su ilegitimidad la convierte en un acto susceptible de ser revocado o anulado. En este caso, anulado. ¿Por qué? Porque no tiene los requisitos para mantener su validez, aunque tenga la formalidad legal. Y por eso, en cualquier momento, Rodolfo, de la historia, esas sentencias pueden ser anuladas, definitivamente, porque están afectadas de lo que se llama nulidad absoluta. No es una nulidad relativa que pasado un plazo adquiere validez, no, es una nulidad absoluta que no adquiere nunca validez, nunca, absolutamente nunca. ¿Y la interpretación? Bueno, si volvemos al génesis del conflicto, esa interpretación. Con la interpretación vamos a otra cosa. Mire, el problema de la interpretación, Rodolfo, es la siguiente.
Mire, hay varios tipos de interpretación. Una interpretación la hace el Congreso Nacional. ¿Cuál es la interpretación que hace el Congreso Nacional? El Congreso Nacional hace la interpretación de la ley. Ellos lo que hacen es que las leyes que ellos emiten, el Congreso las puede interpretar. Claro que las puede interpretar. Pero la interpretación que hace el Congreso es una interpretación con alcances políticos de la ley. Si una ley ya no está cumpliendo las finalidades que requieren, que hay ambigüedad en la aplicación, que no se entiende mucho, que hay contradicciones, un juez lo resuelve de un modo, otro de otro. Entonces dice el Congreso, miren, aquí hay problemas con esta ley, aparentemente no, la letra no está bien, confunde, o su contenido, el sentido no se entiende, entonces démosle una interpretación. Entonces se interpreta la ley y se fija un sentido claro para la ley. Entonces ya el que la aplica ya sabe que hay una interpretación. Pero eso es una interpretación política. Tiene visos de juridicidad, pero tiene alcances políticos. Y hay otra interpretación, que es la interpretación que hace el Poder Judicial. La interpretación que hace el Congreso Nacional es obligatorio para todo el mundo. Cuando se interpreta una ley, nadie puede decir que la va a dejar de aplicar. No, todos nos apegamos a esa interpretación, porque es la autoridad suprema legislativa legislando. La interpretación legislativa es como que emite una ley nueva. Ahora bien, con la interpretación que hacen los jueces son diferentes. La interpretación que hace el juez es a través del criterio jurídico. Cada juez aplica la norma según su criterio jurídico. Jurídico, no criterio personal, es criterio jurídico. ¿Y qué implica el criterio jurídico? Pues implica argumentación, es decir, valoración de argumentación, análisis de los razonamientos, discernimiento de la norma, del alegato de las partes y de las evidencias que se le presentan en el proceso. Todo eso forma un bloque que le permite al juez penetrar en la realidad real de lo que va a juzgar. No la realidad procesal, no es el que le está ofreciendo las partes, sino la realidad efectiva, real, fáctica, con ese adornamiento que tiene esa decoración de la legislación. Una vez que él se forma una clara idea de qué es lo que está enfrentando, entonces surge su criterio jurídico. Ok, ¿cuáles son las opciones que tengo aquí? Si yo acepto el alegato de la parte actora, entonces tengo que declarar con lugar la demanda y si no, denegarla. Pero tengo que tener los argumentos. ¿Y cuáles son esos argumentos? Bueno, los que me da esa realidad y esa normativa, más la dogmática jurídica, es decir, la jurisprudencia, pero por otro lado los libros. Yo debo leer para tener mi mente llena de insumos que me permitan a mí tomar la mejor decisión. Entonces, una vez que estoy en esa situación, yo digo, bueno, este tiene la razón, este que está aquí. Ok, pero ¿cómo lo voy a fundamentar? Entonces, yo vengo y hago una serie de expresiones, de manifestaciones, en donde argumento por qué estoy tomando esa decisión. Ahí yo estoy explicando mi sentencia. Y en esa explicación yo estoy dando mi interpretación de la norma jurídica, mi interpretación de los hechos, mi interpretación de los alegatos planteados. Una vez que yo dicto la sentencia, si usted no está de acuerdo, usted dice, yo no estoy de acuerdo con ese criterio del juez. El criterio del juez es la interpretación. Ok, ¿qué va a hacer? Voy a impugnarlo. Pues, impugne. Entonces presente el recurso de apelación. Y resulta que arriba hay 3 magistrados. Y esos 3 magistrados resulta que una vez que conocen el fallo del juez, llegan a conclusiones, no siempre unánimes, sino que dicen 2, estamos en desacuerdo de lo que hizo el juez. Y uno dijo, yo estoy de acuerdo. Pero, o puede ser, 2 están de acuerdo y 1 está en desacuerdo. Puede suceder. ¿Y todo qué? Porque no los convenció el juez en su argumentación expresada en la sentencia y dice,
el juez no tiene razón porque lo que él explica ahí no son los alcances que la norma tiene, ni entendió bien el problema. Él le da la razón a quien no debe dársela. Entonces démosela a nosotros. O bien dicen, estamos de acuerdo, pero hay uno que dice, yo no estoy de acuerdo, voy a dar mi voto aparte. Y da un voto razonado, tan lógico como los otros, explicando que él está en contra. Cada uno está interpretando la norma según su criterio jurídico. Pero para hacer eso, Rodolfo, se necesitan juristas. Un pinche abogado de esos que se encuentran en la calle normalmente, o un juez de esos que no estudia, sino que es a rajatabla, pura ley y resuelve todo. Un juez no le va a hacer eso. Ni siquiera es capaz de explicar en sus sentencias por qué lo está dictando. ¿Qué es lo que hacen los jueces? No, vea usted las sentencias. Lo que hacen es copiar todo el expediente prácticamente. La demanda, la contrademanda, todo lo que dicen. Eso no debía ser parte del proceso ya porque se eliminó. Ahora son los considerandos, no los resultados de antes, sino considerandos. Se habla de que el juez debe únicamente expresar ahí su criterio jurídico. Todos considerando es haciendo un análisis jurídico de los hechos, de los alegatos, para que las partes tengan claridad de por qué dictó la sentencia. A mí como parte, ¿qué me interesa? Que me copien la demanda ahí, o que me copien la contestación de la demanda, o que me copien todo lo que se hizo en las pruebas o las conclusiones. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es qué opina el juez, por qué el juez está dictando eso así. Pues bien, pero eso, vaya a ver usted las sentencias, son pobres, raquíticas, esqueléticas, poca argumentación jurídica. Claro, no todos, hay jueces excelentes. Y me imagino que esos jueces anticorrupción y antiextorsión que ha preparado la MASI, esos considerando van a ser cátedras de derecho penal, ¿verdad? Esa es la verdadera sentencia. Y esa interpretación es la que se necesita para que el derecho sea creíble. Pero además, Rodolfo, a esa interpretación es obligatoria. ¿Sabe usted por qué? Porque si la sentencia dictada por el juez, ya una vez pasada por autoridad de cosa juzgada, debe ejecutarse, aunque yo no esté de acuerdo con el criterio del juez. Solo que es obligatoria para la parte nada más. No se puede invocar en otro proceso. No se puede decir, esa interpretación de ese juez es general, a partir de ahora toda esa interpretación deben aplicarla a todos los jueces. No, no es así. Pero sí hay un nivel que sí tiene esa particularidad, que es la Corte Suprema de Justicia, a través de la jurisprudencia. La jurisprudencia, una vez que se han dictado 3 sentencias conformes en una determinada materia, esos principios que se extraen de ahí se constituyen en lo que se llama jurisprudencia. Y esa jurisprudencia, esa doctrina legal, que es una doctrina legal, se convierte en obligatoria, deviene obligatoria para todo el Poder Judicial. De manera que los jueces, una vez que van a resolver y hay doctrina legal, deben apegarse a la doctrina legal. Los magistrados de las Cortes de Apelaciones deben apegarse a la doctrina legal. Hay doctrina legal en penal, en laboral, pero no hay en civil, fíjense. No hay en civil. Desapareció la doctrina legal en civil, la jurisprudencia no existe en civil. Ahora, doctor, con todo lo que pasó en el tema de la reelección, lo que hicieron los diputados, lo que pidieron, las sentencias que emitieron y los argumentos, obviamente, dentro del marco de la campaña política, porque aquí se opina de acuerdo a la campaña política, que son delitos que no prescriben, que van a ir presos. Aquí está demostrado que eso no sé en qué momento se va a aplicar la ley. Aquí no se aplica la ley en muchas cosas. En muchas cosas la ley no tiene alcance generalizado, pareciera en Honduras. Pues bien, mire, entonces viene la interpretación de la Constitución. Es que hasta ahora hemos hablado de la interpretación de la ley. Ahora la interpretación de la Constitución. ¿A quién le compete la interpretación de la Constitución? Bueno, originalmente al constituyente originario, es decir, al que hizo la Constitución, porque es el que entiende su espíritu y sus alcances. Pero resulta que ese muere una vez que se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente. Universalmente e históricamente,
en Honduras y universalmente en el mundo, en donde existe, la interpretación de la Constitución le compete al Poder Judicial, ya sea a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional o a un Tribunal Constitucional. Depende de qué modelo escojamos. Ellos son los encargados de interpretar la Constitución. ¿Y cómo interpretan la Constitución? En las sentencias que dictan. Cuando dictan una sentencia están interpretando la Constitución, porque lo que hace la jurisdicción constitucional es declarar inconstitucional e inaplicable una ley, pero explicando por qué lo hace. El juez constitucional debe decir, esa ley que estoy declarando inconstitucional e inaplicable, lo es porque viola los siguientes principios y valores de la Constitución y empieza a desarrollar el por qué es inconstitucional esa ley. Y en esa argumentación que está dando el juez constitucional es donde está la interpretación constitucional, donde dice la Constitución tiene estos alcances y estos alcances se ven lesionados, agraviados con esta ley que se emitió. Esta ley va más allá de los límites establecidos por la Constitución. O puede ser que sea tan manifiesta el ultraje a la Constitución que no haya ni necesidad de articular mucho argumentación porque es evidente. Solo usted decir, mire, aquí esta barbaridad que hicieron, por ejemplo, que hayan emitido una reforma constitucional contra un artículo pétreo. Solo es decir, bueno, el artículo es pétreo y punto. La Constitución no permite que este artículo se reforme y ustedes no podían reformarlo. Como cuando reformaron la Constitución para crear el cargo de vicepresidente de la República. Era a un artículo pétreo. Cuando llegó a la sala simplemente argumentó, pero no había necesidad de tanta argumentación. Con unos 4 considerando bien hechos, era más que suficiente para dejar claro que la reforma constitucional era inconstitucional. ¿Por qué? Había reformado un artículo pétreo. Cuando es cuestión de principios, de valores, ya la cuestión hay que argumentarla más. Pues bien, esa es la interpretación constitucional. Entonces, el juez constitucional es el que le dice al mundo jurídico cuáles son los alcances de las normas constitucionales, de las disposiciones constitucionales. Porque cuando se plantea un conflicto entre una ley y la Constitución, el conflicto es estrictamente jurídico. Con alcances políticos, es cierto, pero es estrictamente jurídico. Y eso no lo puede abordar más que quien tiene la competencia profesional, académica, científica para abordarlo. Supuestamente es el juez constitucional. Por eso es que los países donde hay una sala constitucional, hay un tribunal constitucional, se exige que quien llegue a esos cargos acredite tener los conocimientos suficientes en el tema del derecho constitucional. Aquí no. Aquí van a la sala constitucional sin haber leído siquiera la Constitución. En todo esto que se dio, doctor, y usted lo ha escuchado todo hondureño que se involucra en la noticia, se dijo, lo de los artículos pétreos, parece que poco les ha faltado para decir que fue la mediocridad de no ver hacia adelante. Incluso el expresidente Lobo, hablando de quién era supremo, decía Supremo solo Dios, decía, cuando hablaban del Tribunal Supremo, quién era supremo, quién interpretaba y quién no, en esto de la Constitución de la República. ¿Se puede o no se puede reglamentar una reelección bajo todo esto? ¿Se puede o no se puede reglamentar? Es que desde el origen, como les digo, lo que hizo la sala es una barbaridad. Es tan terrible, Rodolfo, que yo lo voy a comentar. Pero solo la salida era una constituyente, como se ha dicho, era la única forma. Para buscar la reelección. Para buscar esa reelección y modificar esos pétreos, la única forma válida. La única forma. Esa reforma es artículo 5. O irse a un plebiscito, porque ya los plebiscitos pueden, pero ya es el soberano. Pero estamos hablando del pueblo. Ok, estamos en el marco... Cuando el pueblo decide una cosa, ahí no hay tal constitución que valga. Ahorita estamos en el marco de una ilegalidad total.
Totalmente. Esto es que es una barbaridad. Mire, comentando el otro día con unos congresistas de los Estados Unidos, y cuando yo les planteé el tema de la reelección, les digo, ¿y ustedes qué concepto tienen sobre el tema de la reelección? Porque ellos preguntaban sobre Honduras, ese es un tema que no nos interesa, ¿no? Yo sé, le digo, pero ustedes ven válidos, pues claro, y no reformaron ustedes la Constitución. Y le digo, ¿y ustedes saben cómo fue reformado? Pues, como debe ser, me dice, debió haber sido el Congreso Nacional. No. ¿Cómo que no fue el Congreso? No. Fue la Corte Suprema quien reformó la Constitución. ¿Cómo es? Pero la Corte no puede reformar la Constitución. Es como que la Suprema Corte de Estados Unidos reforme la Constitución. No, eso es inaceptable. Pero en Honduras sí. No, pero no puede ser. Pero aún así es un tema de ustedes. Sí es cierto, porque es un tema nuestro. Pero para ellos resultó inconcebible pensar que la Suprema Corte de los Estados Unidos fuera a reformar la Constitución. No, eso no lo pueden admitir. Jamás. La Constitución es intocable. Si la quieren reformar, deben buscar entonces aquellos mecanismos que permitan la concurrencia de las voluntades, ya sea a través de representantes que el pueblo elija, que son los diputados, o bien el pueblo consultándolo. Pero no se admite otro mecanismo. O los representantes del pueblo, en este caso los diputados del Congreso Nacional, o admitir una nueva constitución, en este caso una constituyente, o el pueblo, ya directamente diciendo, señores, yo sí estoy de acuerdo con cada reelección. Ok, el pueblo ya lo dijo. Es el soberano. ¿Qué dice la Constitución? Que la soberanía reside en el pueblo, no reside en la Constitución, no reside en el Poder Ejecutivo, no reside en el Poder Judicial, no reside en el Poder Legislativo, reside en el pueblo. Si hubiéramos ido a un plebiscito y se hubiera preguntado en ese momento si el pueblo quería reelección, Rodolfo, yo tengo la convicción de que el pueblo hubiera dicho que sí. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Mel estaba animado también. Y estaban los sentimientos de quién quería entonces quién. Estaba libre y el Partido Nacional en la misma trinchera. Se hubiera votado a favor. Y esa discusión hoy no la tendríamos. Es más, ese conflicto, porque es un conflicto grave que está generando el tema de la reelección, no lo tendríamos hoy, porque ya se hubiera legitimado con la voluntad popular. Sí, yo siempre pensé eso, que incluso si se hacía algo limpiamente por modernizar nuestra Constitución, porque también se ha dicho eso, nunca se hubiera hecho una reelección que abarcara la actual administración. Tenía que ser a posteriori. Pero si el pueblo hubiera dicho, sí, aceptamos el continuismo, sí, pero en ¿qué íbamos a hacer? No, por eso le digo, pero estando, buscar el poder dentro del poder no es lo más ético, peor en sociedades como las nuestras. O sea, tenía que decirse, se aprueba una reelección a partir de las elecciones de tal fecha, quitando cualquier ventaja e injerencia del poder actual. Porque usted no puede saber, bajo un contexto así legal, dentro de 8 años usted no sabría quién iba a ser el gobierno, quién iba a gobernar, y te está dando la libertad a todos. Sí, pero eso es lo que le digo. Hubiéramos ido al pueblo y este no sería un problema. El problema serían otros. El pero aquí nadie electoral y la cosa. Quiero concluir aquí, doctor. A nadie se va a meter preso en Honduras. Primero, el Partido Nacional maneja una tesis. Si usted escucha al presidente y candidato a la vez, dicen, incluso el doctor Oliva, presidente del Congreso, lo dice, bueno, si no la quieren reglamentar ahorita, después la van a reglamentar. O sea, ellos parten de que se va a reelegir a Juan Orlando y preocupados para que no sea eterno, entonces van a correr haciendo que solo sea un periodo y ahí lo legalizan. Esa es la confianza, eso lo dicen claramente en los discursos. Aunque nadie va a tener garantías y dentro de 4 años se va a invocar que lo bueno tiene que seguir y que la Constitución se puede reformar porque también quedó anticuada y algo no quedó muy claro. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Mire, Rodolfo, este tema es sumamente delicado, tan delicado como que, ¿qué pasará si pierde Juan Orlando? Tremenda pregunta. ¿Qué cree que va a hacer la fiscalía? Va a haber un nuevo fiscal, van a tener que elegir un nuevo fiscal. Con un Congreso distinto. Eligen una persona ahí totalmente independiente, objetiva. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Procesar a todos aquellos que cometieron delito de traición a la patria. Ahí vendría la discusión.
No, y no hay Comenzamos discusión. vendrían, esa es Hay- persecución No, y política, no hay vamos a persecución discusión, no política. hay discusión. Definitivamente se presenta la acusación y los tribunales tienen que responder. ¿A Y quién es se van a válido. llevar de encuentro? A la sala constitucional. Porque es la única vez que ha cometido el delito. O sea, los miembros de esa sala constitucional están marcados el día que Esta- alguien quiera aplicar la ley. Los que han dictado sentencia. Porque el Congreso no. El Congreso no se ha pronunciado. Ujú. Oficialmente no se ha pronunciado el Congreso. ¿Quiénes han cometido el delito de traición a la patria? Los únicos han sido los que han emitido sentencias constitutivas de ese delito. Una pregunta obligada. ¿Cree doctor. usted que en ese momento alguien va a estar al lado de ellos? Pero Juan Orlando no lo van a acusar si él no lo pidió. ¿En qué momento Juan Orlando entró en eso? Sí. No, él va a decir, no, yo no, ellos fueron. Aunque todo el mundo sabía, él siempre dijo. Así no. como dijo al principio cuando andábamos, déjenme trabajar. Sí. Y después, no, pues es que la sala lo dijo, yo qué voy a hacer. Así va a pasar cuando los anden persiguiendo. Así que ellos de San Palimones, pero yo no les pedí. Está obligada la fuerza Más a o hacer menos un lo que estudio. le pasó a Teodoro Bonilla. Sí. Ese Tanto, es el pues, futuro de los señores, si pierden las elecciones. ser todopoderoso y quedarse solo, finalmente. Él Pues- debe de interpretar las Fuerzas Armadas, debería ser estudiosa o debería ser apática a todo esto. Es decir, bueno, si se pronunció una corte y otra lo ratificó, para ellos eso es asunto concluido, o estarían obligados a ser estudiosos de la ley, más allá de acuerdo a que son garantes del Estado de Derecho, supuestamente. Yo le voy a decir una cosa con el tema de las armas. Las armas son peligrosas. El único país del mundo donde la democracia, la república y el régimen constitucional, fíjese bien, estamos hablando de conceptos, más bien de instituciones que nacieron al amparo de los movimientos políticos y filosóficos que llevaban como bandera la libertad y que tenían como inspiración a la razón. Hasta un templo lo querían erigir. Diosa razón, le decían. ¿Cómo es posible que para preservar eso tengamos en la Constitución en la apelación a las bayonetas, a los cuarteles? Es una barbaridad, hombre. Pero si la ley dice Es que una son los garantes, salvajada. y el argumento es que En la ley dice ningún que país del mundo dice eso. que ellos son los garantes de la alternabilidad. Pero en ninguna constitución. Una cosa es que preservar la integridad territorial y la soberanía, una cosa es esa, y otra cosa es hacer depender la república, el régimen constitucional y la democracia en las bayonetas. ¿Cuál es la fuerza fundamental de esas instituciones? Es el voto. Es la gestión administrativa, la gestión política, no las armas. Se me fue el tiempo, doctor. Una última pregunta, así rápidamente, doctor. Ay, disculpe, que tengo que hacer. No, dele. Una reelección del presidente como tal sería un gobierno ilegítimo en todo momento. Definitivamente. No adquiere legitimidad, como tampoco tiene legitimidad la presidencia actual. No la tiene. ¿Por qué la actual no? No la tiene la actual. Ni la va a tener el que gane las próximas elecciones, no importa quién sea. Por una sencilla razón, Rodolfo. La Constitución exige que el pueblo hondureño elija a su presidente por mayoría. Y resulta que este presidente solo tiene como el 27 o 30%. Esos son los votos de él. Y eso es lo que va a tener para la próxima. Cualquiera que gane, no va a tener el 51%. Va a tener menos eso. Y ahí es donde está la ilegitimidad, porque es inconstitucional su presidencia. Sale no como dice la Constitución. Bueno, qué interesante, doctor. Lástima, se me fue el tiempo. Así que quedamos, y es mejor quedar con ganas de... Una hora más. Es mejor así quedar con ganas de seguir que con el deseo de terminar. Así que le agradezco, doctor. Vamos a continuar y aquí hay muchas participaciones. El tema es interesante, visto de manera profesional y de acuerdo a la ley y no al interés particular, que es lo que debe prevalecer. Gracias, doctor Mundo Orellana, por acompañarme. A la hora de Rodolfo.
Y gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía de Doble Vía aquí en Radio América. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.